Hola, bienvenidos a Budismo con Todo, porque tiene que ver con todo, una entrega más de esta serie especial, Historia del Budismo. Vamos a continuar en donde dejamos la historia, donde decíamos que Sakyamuni viajó hacia Magadha, decidió viajar a Magadha, y Sensei nos cuenta por qué, porque es una ciudad que venía en una especie de evolución, ¿sí?, de nuevas tendencias culturales, y él, siendo un joven en búsqueda de las principales formas de resolver o encontrar la respuesta, decide ir hacia allá. Lo hace asumiendo ya la postura de un mendigo asceta, ¿okay? De hecho, el término Sensei nos lo comentan en algún momento, que es un bhikkhu, ¿sí? Y un bhikkhu es aquel que mendiga comida. Identificaba a aquel que mendiga comida. Pero esto en su época en ningún caso tenía que ver con denigrar la vida, sino más bien exaltar la característica de alguien que se dedica a buscar la verdad. Y por eso todo el que se conseguía a alguien con vestimentas de mendigo, más bien le ofrecía alimento, porque sabía que de esa forma estaba contribuyendo a su búsqueda, y eso le garantizaba buena fortuna para la vida del que daba ese alimento, ¿no? Y tú me estabas comentando que te preguntabas justamente acerca de esa postura de mendigar. Claro, a través de la historia de la humanidad encontramos muchos pasajes de cómo se ha ido, digamos, asumiendo el hecho de que dar algo, cuando yo estoy en una mejor posición, por un lado puede significar que yo otorgo algo que no me hace falta, o pocas veces me desprendo de algo a que le doy valor. Puede ser ropa, puede ser dinero, especie, lo que fuera, ¿no? Y me preguntaba si de esta Postura. actitud humana o postura se fue evolucionando a través de la historia de la humanidad para llegar a pensar de que el dar limosna, y eso evidentemente existe en muchas religiones, es signo de misericordia, ¿no? De que yo soy un hombre bueno, que tengo buenos sentimientos y que poseo lo suficiente como para dar una donación. Y de hecho eso se ha deformado evidentemente con muchas religiones, donde el dar una ofrenda, una contribución, ha servido más bien para enriquecer a otras personas, ¿no? O sea, hay toda una historia que podríamos entretejer, sí, a través de la evolución de la humanidad. Sí, la limosna, sin duda, tiene una diferencia conceptual en Oriente y en Occidente. Bajo la premisa de la filosofía de Oriente, ¿sí?, la limosna practicada en la época de Sakyamuni era la certeza de que estoy apoyando el proceso de búsqueda de otro ser humano, y eso está garantizando buena fortuna para mi vida. En Occidente es al contrario. La limosna se la da el que está más empoderado al menos empoderado, ¿sí? Es decir, se invierte la altura del que da la limosna y el que la recibe. Creo que eso es un factor importante a destacar, ¿sí? Por lo que en la época de Sakyamuni, la limosna no era el reconocimiento o menosprecio del que la recibía, más bien era exaltar el proceso del que la recibía. He ahí la diferencia. De hecho, en este aspecto de lo que estamos comentando, el presidente Ikeda habla de la historia de un personaje llamado Sudatta. Ya lo vamos a tocar, usted no se me adelante, por favor. Okay. Con su permiso, confirmo las características de Magadha. Okay. ¿Sí? Magadha como ciudad ya venía de desarrollando una nueva cultura. ¿Por qué? Porque te acuerdas que habíamos hablado de las 4 castas que existían, las 4 clases sociales. Los brahmanes o sacerdotes, los guerreros, los mercaderes y los siervos o servidumbre, ¿ok? Que eran parte de los aborígenes. Eran estas 4 castas. En Magadha se vivía una revolución cultural, sí, en la que los guerreros y los comerciantes comenzaban a tener más influencia que los sacerdotes brahmanes. Y esto a Sakyamuni le llama la atención, porque rompe los esquemas sociales de su época. Y él entiende y comprende que ahí es donde tiene que estar de una u otra forma una fuente más enriquecedora que en los lugares en donde me estoy calando, por decirlo de alguna forma, los mismos esquemas sociales, ¿sí? Por eso él se dirige a Magadha.
Y en este caso, ahí es donde, digamos, sucede este encuentro con el rey Bimbisara, ¿sí? Que era el rey de Magadha, donde se dice que cuando él sabe de alguien que llega a Magadha y llama la atención de los demás, porque algo que no hicimos, o hicimos un énfasis en las primeras entregas, Sakyamuni tenía un portento particular, ¿no? Tenía una presencia que lo hacía destacar. Y el rey Bimbisara se dice que sabe y conoce de esto. Hay alguien particular que está caminando por estas calles. Y cuando él lo aborda, porque lo manda a buscar, lo consiguen que se lo retengan en un momentico en un lugar, él va a ese lugar y conoce a Sakyamuni. Y el rey Bimbisara le dice, tú eres particularmente destacable, tú como que vienes de una realeza. Y Sakyamuni le confiesa, sí, yo vengo de la tribu de los Sakyas, yo soy príncipe, pero renuncié por esto y por esto. Bueno, yo estoy buscando a alguien, le dice Bimbisara, ¿no? Que se encargue de mi ejército. Y me gustaría que fueras tú. O sea, de buenas a primeras, y obviamente todo esto tal como dice el presidente y queda, pues no deberíamos tomarlo como literal, ¿no? Pero ejemplifican que ese encuentro de un rey, que históricamente es reconocido como alguien que era importante en esta ciudad, en constante evolución, viera en Sakyamuni a alguien confiable, a quien le podría entregar su ejército, el liderazgo de su ejército. Y teniendo menos edad Bimbisara que Sakyamuni. Bimbisara era menor. Entonces, se dice que Sakyamuni niega esta oferta o descarta esta oferta porque le dice, estoy buscando el camino a la verdadera iluminación. Por eso no me voy a desviar de esta búsqueda. Y Bimbisara le dice en ese momento, quisiera que me prometas algo. Cuando logres la iluminación, quiero yo ser uno de los primeros en los que vengas a buscar para que me eches el cuento, ¿no? Y así de particular es este encuentro cuando Sakyamuni llegó a Magadha. Y Sensei nos cuenta que es en Magadha que Sakyamuni, o en este caso Gautama, practica las enseñanzas ascéticas, desarrolla la iluminación ahí en Magadha y convierte a sus primeros discípulos. Es ahí en donde sucede todo, ¿sí? En esta ciudad. Por eso es particularmente destacable el nombre de esta ciudad, ¿sí? Entonces, avanzando con esta historia, otro de los principales discípulos que destacan es el rey Pasenadi, que era de Koshala, otra de las grandes ciudades. Así que de las dos grandes ciudades de esos 16 reinos, los reyes pasaron a ser discípulos de Sakyamuni en su momento, ¿ok? Pero eso ya llegaremos a desarrollar más. Y aquí hablamos de este personaje que tú has nombrado. ¿Por qué? Porque ya que Sakyamuni comienza a tener la atención de reyes, también comienza a tener la atención de mercaderes importantes. Y uno de esos más importantes era este personaje que se llamaba Sudatta, que era de la región de Koshala, si no me equivoco. Era la persona más rica de Koshala. Era el Elon Musk de Koshala. ¿Okay? El Elon Musk. Y este Sudatta es importante en el desarrollo de la orden budista, porque dona terrenos. No solo él, habían otros también. Dona templos, dona monasterios, espacios para que se construyan monasterios. Así de importante es la gente que contribuye con su riqueza, y volvemos al asunto de la contribución, ¿no? No es contribuir para hacerme el importante, es contribuir porque sé que eso va a producir un desarrollo, ¿no? Es una contribución diferente. ¿Okay? De hecho, lo que predomina ahí es la motivación con la que se hace esa contribución. Exactamente. ¿No? Entonces, la motivación de Sudatta, siendo una persona absolutamente reconocida en la sociedad de esa época por sus apoyos a los más desposeídos. O sea, ya era alguien que era reconocido así, ¿no? Así que cuando llega este personaje, este Gautama, que está en la búsqueda de la verdad y que ya comienza a ser identificado como un sabio de la tribu de los Sakyas, es decir, Sakyamuni, Sudatta no lo piensa dos veces para contribuir con esta orden. Y aquí sucede algo importante que creo que es pertinente como para cerrar esta serie de 4 que estamos completando con esta entrega 8. Y es el encuentro o el conocimiento que tiene Sakyamuni, porque él no se encuentra personalmente con estos personajes, que son los conocidos 6 maestros no budistas. Sí. Así se conocen en la historia, ¿okay? Como 6 maestros no budistas. Sus nombres indios son muy complicados, así que no los vamos a decir, ¿okay? Por lo menos no de todos,
pero son personajes que pasan a ser destacables en la historia universal, por lo siguiente. Por ejemplo, uno que se llamaba Nataputta fundó el jainismo. Otro que se llamó Kesakambala hablaba de una doctrina completamente materialista, ¿no? Otro expresaba una versión extrema del fatalismo. El otro negaba la existencia de la ley del karma, ¿sí? Otro sí promovía que el hombre debía asegurar la paz y el equilibrio de su alma, ¿no? Y hay uno que destaca, ¿sí? Que se llamó Sanjaya Velatiputta, ¿sí? Porque él pregonaba el nihilismo y el escepticismo. ¿Por qué destaca? Porque dos de sus principales discípulos eran Shariputra y Maudgalyayana. ¿Sí? Son mencionados por Nietzsche también. Estos dos discípulos se enteran de Sakyamuni, y por eso te confirmo, Sakyamuni no se encuentra con estos 6 personajes. Existían y él los sabe que existen, pero no va a hablar con ellos porque él estaba ya practicando otra cosa. Pero estos 6 personajes existieron y Shariputra y Maudgalyayana escuchan de Sakyamuni y van a conocerlo. Perdón. Cuando lo conocen, se hacen sus discípulos. De hecho, el hacerse discípulos de Sakyamuni para sus maestros, para el maestro de los cuales ellos pertenecían, se dice, Sensei habla de que cae en un proceso de una, digamos, una frustración enorme, ¿no? Por haber perdido a 2 de sus mejores discípulos, ¿no? ¿Por qué? Porque no solamente se fueron ellos 2, se llevaron a 200 discípulos de la orden de este señor que practicaban el nihilismo, ¿sí? Así que Shariputra y Maudgalyayana, viendo que no tenían las respuestas de este maestro, escuchan a Sakyamuni, van, lo conocen, se terminan haciendo sus discípulos y 200 más se vienen con ellos a seguir la enseñanza de Sakyamuni. Esto pasa después, ¿cómo se llama? Estamos como adelantándonos a la historia, pero contando lo que Sensei comparte con nosotros. Y creo que es contundente, ¿no?, la muestra de lo que llegó a ser Sakyamuni en su época. Estos exponentes, estos 6 personajes eran exponentes importantes en esta evolución cultural de una ciudad importante como Magadha. Y llega este joven que termina a los 35, 37 años siendo identificado como Buda, y gente que practicaba otras cosas terminan diciendo lo que está diciendo este señor tiene mucho más sentido que esto del fatalismo, el nihilismo, la negación, el jainismo, etcétera, 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 ¿no? De hecho, esto tiene mucho que ver en todas las épocas, ¿no? Que esa relación profunda que no entendemos con la mente, ¿no? ¿Por qué yo me encuentro con mi mentor? En este momento, esos 2 personajes, Shariputra y Maudgalyayana, encuentran que las enseñanzas que habían recibido no están respondiendo a su inquietud de búsqueda, pero escuchan hablar del Buda Sakyamuni. Cuando hay ese encuentro y esa relación muy profunda, porque está en la vida de ellos encontrarse con un mentor como Sakyamuni, establecen un vínculo que Sakyamuni los adopta como sus discípulos, pero también, como tú dices, llevan una gran cantidad de nuevos adeptos. Una cantidad de seguidores de Sakyamuni. Hay una parte importante con respecto a estos 6 personajes, porque Daisaku Ikeda, estos libros los escribe en los años 80. ¿Sí? Y Daisaku Ikeda usa el término de hippies para hablar de estos 6 personajes. Para compararlos con la época de lo que pasó en la década de los 70 y que aún hoy existen, pues, ¿no? Estas posturas de decir, no me parece nada de lo que existe, yo voy a crear una nueva tendencia de pensamiento, ¿no? O yo voy a descartar todo lo que existe hoy, voy a inventar una nueva, ¿no? Más que la postura de inventar, que puede ser como un calificativo de menosprecio para cualquier tendencia que surja hoy. Claro. Y nada más lejos de mi intención, pero es como su postura en el caso de Daisaku Ikeda, ¿no? De decir, es natural que existan generaciones que rechacen todo el orden establecido. Es una rebeldía. Hoy existen, ¿no? sí, es una rebeldía, ¿sí? Y hoy existen en el mundo, y sé que ese no es el tema que vamos a desarrollar en esta serie, y que de repente, de tu parte puede que no estés tan ambientado, pero existe en el mundo hoy algo que se llama la tendencia woke, la filosofía woke, que woke en inglés es como despertar, ¿sí?
Y así se le llama a una tendencia que surge más en el norte de los Estados Unidos, en los Estados Unidos o en Europa, ¿sí? Que tiene que ver con nuevas formas de plantear cómo debería ser el desarrollo de nuestra humanidad, el desarrollo de nuestro humanismo, perdón, ¿sí? Que el ser humano debería prestarle atención a estas cosas y descartar otras tantas, ¿ok? No nos vamos a adentrar, como te estoy diciendo, en esa vertiente, pero existe. Y es, nuevamente, llamándolo como en comparación a lo que vivía Daisaku Ikeda en los años 80, haciendo la semejanza de estos 6 grandes maestros de hace 2500 años, ¿sí? A que es natural que existan, ¿sí? En épocas o en generaciones, estas personas que intenten romper el orden establecido. Pero en donde destaca Daisaku Ikeda el budismo, el surgimiento del budismo, el surgimiento de la figura de un joven como Siddhartha Gautama, que luego pasó a ser Sakyamuni, el sabio de los Sakya, ¿sí? En donde él terminó reconociendo que nada de eso constituía la verdad absoluta, sino eran verdades parciales. Verdades parciales. El jainismo exponía, no se puede matar, toda vida es valiosa, y no es mentira, pero la postura del jainismo es, si tú desafortunadamente vas caminando y matas a una hormiga, acumulas un mal karma impresionante. Cuando tu intención no era destruir una vida, ¿no? Entonces, el jainismo llegaba a ese extremo, ¿sí? Por otro lado, estaba la postura de negar el karma. El karma no existe. O sea, todos vamos a igualito, vamos a atravesar un sufrimiento innegable y nos vamos a morir igualito. Entonces, el karma no existe. O sea, esa era otra postura que no deja de ser una verdad parcial desde la postura de que tú no puedes controlar lo que ya está marcado en tu existencia. Mentira, resulta que con la ley mística sí lo puedes hacer, pero eso sale después, ¿no? Entonces, la importancia de lo que nos comparte Sensei es, prestémosle atención que si bien es natural que las épocas y las generaciones expresen como su derecho una visión diferente, hay que estar atentos a que ninguna es una verdad completa, auténtica, es que la palabra es completa, ¿no? Como lo es la ley mística. O absoluta. ¿No? Absoluta es la palabra, una verdad absoluta, que sería la ley mística, si no son verdades parciales, ¿no? Claro. Y de hecho, eso en tiempos modernos habla de que a pesar de que las culturas han evolucionado, unos más que otros, por ciertos elementos que no vamos a comentar en este momento, pero unas están orientadas hacia el materialismo, ¿no? Si una sociedad progresa económicamente, industria, desarrollo, etcétera, se supone que hay un mejor estilo de vida. Pero hoy por hoy ya muchas culturas, del tercer mundo están orientándose a que esa búsqueda no es la verdad absoluta. Tiene que haber un equilibrio entre qué tipo de ideología o filosofía que viene de búsqueda de la verdad debe contrarrestar. Exacto. No es que una niegue a la otra, es que tiene que haber un equilibrio. Perfecto. Entonces hoy vamos a encontrar materialistas contra espiritualistas, ¿no? Y vamos a encontrar personas que abogan por la libertad de expresión y las personas que abogan por controlar o censurar, ¿no? Y una infinidad más de posturas que se encuentran unas con otras. Ideológicamente hablando, pues mucho más izquierdas contra derechas, ¿no? Y todo esto es confirmado por una frase en el libro en donde Daisaku Ikeda dice, para mí, solo el budismo logra abordar la realidad desde una perspectiva absoluta. Es decir, todo esto es parte integral de lo que significa la vida, siempre que lo abordemos desde la perspectiva englobadora o incluyente del budismo, que no descarta ninguna, pero tampoco aboga porque una prevalezca más que la otra, sino habla del famoso camino medio, que eso es otro término que vamos a hablar más adelante. Hay dos frases con las que quiero terminar la entrega de hoy, que tienen que ver con citas que hace el presidente Ikeda de dos filósofos, uno alemán que se llamó Karl Jasper, ¿sí? Donde él dice que Sakyamuni nació, no sé si tú habías hecho esta comparación, yo sí la hice hace mucho tiempo, ¿no? De saber, cuando hace 2500 años existió Sakyamuni, ¿qué otras filosofías existían? ¿Sí? Porque en Medio Oriente
ya existía el judaísmo, pero en sus versiones nacientes y en sus misiones más ortodoxas. Primarias. Por ejemplo, nace en la misma época, casi en la misma época que Sócrates en Grecia, ¿sí? Casi en la misma época que Confucio en la China, ¿sí? Y de Deutero Isaías, que fue un pensador muy influyente en la postura del cristianismo, pero del mundo judaico, ¿sí? Claro, reformista. Exacto. Entonces, existían vertientes distintas de distintos pensamientos, pero que demuestran que fue una época particular. 500 años antes de nuestra época, fue una época particular en cuanto al surgimiento de grandes pensadores, ¿sí? Y entonces Isaac Wikegard nos dice que según Jasper, lo que necesita esta época es una nueva filosofía, una nueva religión. Otra vez, escrito en la década de los 80 del siglo pasado, hace 40 años, ¿sí? Pero no deja de ser válido aún hoy en día, porque los basamentos culturales básicamente son los mismos, con sus innovaciones y sus maneras distintas de expresarse. Pero la cultura que vivimos hoy tiene la misma raíz, ¿no? De estar confrontando continuamente el materialismo con la espiritualidad. Solo el budismo, y en este caso las ideologías, ¿no? Izquierdas contra derechas, pero solo el budismo, solamente con el budismo podemos abordar esta realidad tan cambiante sin tambalearnos en nuestras convicciones. De hecho, este investigador, ¿no? Que Sensei lo cita, llega a decir lo que acabas de mencionar, ¿no? Lo que se necesita es una nueva filosofía, una nueva religión que pueda vérselas con el extraordinario crecimiento de la ciencia y de la técnica, ¿no? Pero que inaugure una nueva época, un nuevo eje, ¿no? Un nuevo eje de la humanidad. Pero él en ningún momento está inclinado hacia uno, hacia el otro. Exactamente. Tiene que hablar de un equilibrio. ¿Y cuál es el equilibrio? Eso es lo que vamos a encontrar en el budismo del Daishonin que practicamos. La última frase que quería compartir es la cita de Sensei de Fumio Masutani, un filósofo japonés, donde dice que existía una relación entre Sakyamuni y los demás de su época, ¿sí? Específico, o sea, desde un punto de vista específico de estos 6 figuras no budistas, ¿no? Que ya hablamos, pero también de las otras vertientes, los guerreros, los comerciantes, la nueva generación de comerciantes que surgía. Pero Sensei cita que Fumio Masutani establecía una relación entre Sakyamuni y los demás como lo que existió entre los sofistas y Sócrates. Los sofistas fueron personas que en la época de Grecia de esa época trabajaban para enseñarle a la gente a argumentar. Trabajaban para que las personas aprendieran, es decir, recibían pago para que las personas aprendieran a debatir o rebatir las ideas de los demás, ¿sí? Y Sócrates los enjuiciaba por esto, ¿sí? Les decía que eso no era ético. ¿Por qué? Porque los sofistas exponían que no importaba lo que fuera verdad o no. Es más o menos la figura de nuestros abogados actuales, que no importa si yo estoy defendiendo una verdad o no, yo estoy defendiendo a mi cliente, ¿no? Más allá de lo que sea cierto o no, yo estoy trabajando para que mi cliente gane, ¿sí? Los sofistas giraban en torno a este principio y para Sócrates esto no es ético. Claro, de hecho, Sócrates es uno de los padres, como otros personajes, Cicerón, creadores de lo que se llama la filosofía griega, que es la búsqueda de la verdad, ¿no? Esa es algo que el ser humano no puede descartar. Por más que quiera progresar en todos los aspectos naturales, profesionales, éticos, valores de todo tipo, no puede descartar crecimiento interno como su humanidad, su calidad de ser humano. Y ahí tiene que entrar la filosofía que yo acepto como mi norte. Exacto. Entonces, y con esto cerramos este bloque. Okay. La observación de este filósofo japonés que cita Ikeda Sensei es para confirmar que la preocupación de Sakyamuni, ¿sí?, no era única y exclusivamente exponer una nueva tendencia religiosa, una nueva filosofía para tener una cuota de presencia cultural acompañando a las que ya existían, ¿sí? Que
otra vez, abarcaban toda esta gama de posibilidades de cómo enfocar la vida, ¿no? Para la perspectiva de Ikeda Sensei, la postura de Sakyamuni era la búsqueda de la auténtica y absoluta verdad que permitiera al ser humano afrontar su realidad y vencer para transformar su vida. No lo dice desde un punto de vista específico de transformar su karma, pero sí transformar su vida y vencer el sufrimiento, cualquiera que sea que se tendría que enfrentar. Cualquier manifestación, pues. Y su proceso gira en torno a esto. Y más adelante vamos a ver cómo alcanza esto después de practicar y descartar, hasta ser identificado como Buda después de su iluminación. Perfecto. Unas últimas palabras para despedir esta serie de 4. Creo que estamos haciendo un diálogo muy fructífero, por lo menos desde mi perspectiva, porque creo que esto va a contribuir, es el deseo, creo, de ambos, a que despertemos un sentido de búsqueda, un sentido de preocupación de qué más puedo encontrar en la historia del budismo, y no solamente aceptar lo que siempre hemos leído inicialmente cuando nos convertimos en budistas de Soka Gakkai, ¿no? Yo creo que esto tiene un fin y es ahondar, profundizar y comprender más. Hicimos una alegoría de lo que es entender, entiende uno con la cabeza, y comprender es cuando yo acepto que esa verdad es realmente verdadera y profunda, valga la redundancia. Muy bien. Agradecidos con todos los que van siguiendo esta serie de forma progresiva. Agradecido a uno de nuestros seguidores que dejó una pregunta pendiente que nos preguntó, que nos hizo a través de los comentarios de uno de los videos. Y la vamos a abordar, que él nos preguntaba cómo podemos interpretar qué es el pico del águila, ¿no? Y ya vamos a llegar a eso, ¿ok? Cuando lleguemos al momento en donde ya Sakyamuni comienza a dar sus sermones, comienza a dar sus disertaciones de lo que es la ley mística en el pico del águila, podremos hablar ya de un concepto filosófico qué pasó a ser el pico del águila. Chévere. Okay. Bueno, agradecido con todos por pasar en esta nueva entrega de Budismo con Todo, porque tiene que ver con todo. Hasta pronto. Chau.